Para mí el tema es, pues bueno, denota un poco más nuestras intenciones de autosuicidar este podcast. Típica chocita del loro, Bárbara Rey con la boa hasta los tobillos, ¿no? Eso. Típica Bárbara Rey, la madre que te parió. Por eso tuvo que ser Sodoma y Gomorra, seguro. O sea, la cara de, yo qué sé, Jennifer López o de quien tú quieras, da igual. Y adherirla a un vídeo porno y que parece que Paco sea... Porras, por ejemplo. Paco Porras, por ejemplo. Puede ser. Bienvenidos al tercer capítulo de este podcast. Nunca pensé que diría esa palabra, porque llegar al tercero en estas condiciones, ya es mucho más de lo que nos esperábamos. Con un ritmo de visualizaciones frenético. Muchas gracias una vez más al módulo 4 de Soto del Real por vernos. Sí, en la hora que les dejan escuchar, que elijan nuestro podcast. Damos las gracias a los que los hayan escuchado por primera vez y sobre todo el pésame a los que hayan repetido, porque... Habla de una falta de gusto mayúscula. Absolutamente. Bueno, el tema de hoy... iba a decir que es controvertido, pero también lo era el de la semana pasada, el de hace 15 días, pero no. Al final derivó. Así que... Para mí el tema es, pues bueno, denota un poco más nuestras intenciones de autosuicidar este podcast y que absolutamente dure menos todavía cada episodio. O sea, pero bien, quitando eso, la verdad es que interesante cuanto menos. Me gusta que se hayan plasmado los objetivos antes de empezar, ¿sabes? Y lo de autosuicidarse, ¿sabes? Como si hubiera otra forma de suicidarse, que no fuera auto. Bueno, la calidad vale, la calidad es espectacular. Es que justo estaba escuchando el podcast que grabamos el último y claro, volví a escuchar lo del sesgo de supervivencia. Es impoluto. Les remito al segundo episodio para el que no lo haya escuchado. Por supuesto, le dejamos el link en algún lado. Bueno, como siempre y como será la tónica general, arrancaremos el tema con una noticia de actualidad, porque también somos informadores. Por supuesto. Bueno, claro, de esperanza y de iluminación. Que no se pierda el rigor. Y esta, no voy a decir el tema, lo sacaremos del contexto de la noticia, ¿vale? Uh-huh. Noticia, la sexta. Ojo que vienen curvas. Estudios indican que los millennials tienen menos relaciones sexuales que sus padres a la misma edad. Factores como el estrés laboral, la incertidumbre económica, el uso intensivo de la tecnología y la preferencia por relaciones virtuales contribuyen a esta tendencia. Ahí tienes el melón, gestiónalo. Vaya masazo para empezar. O sea, mira que no me pasaste la noticia y vaya bajón que me acaba de dar. No, pero te diré que ya había escuchado yo algo en ese sentido y que efectivamente en los 70, 80, ¿no? Que sería como un poco la madurez de la generación previa, 70, 80, sí. 90. Efectivamente, que habían estudios y estadísticas que iban en esa línea. Yo no había visto esta noticia, pero... que pues eso, se tenían más relaciones sexuales. O sea, que uno de los factores que mencioné, o sea, la precariedad laboral, más me hincha las narices. O sea, ya no solo es que tengamos un trabajo peor, sino que encima nos está diciendo las noticias y la actualidad que follamos menos. O sea, ¿qué nos queda? Que sea por el trabajo es que es lamentable. O sea... Sí, a ver, yo un poco analizando las causas, obviamente es una noticia sacada del Instituto Nacional de Estadística, o sea, no es que yo me lo haya inventado, pero a mí justo la parte de la noticia que también más me llamó la atención fue la misma que a ti, que por la precariedad laboral influya en las relaciones personales. En parte tiene sentido, porque quiero decir, como decíamos en el episodio anterior, que el mundo laboral, ¿no? Cada vez es más volátil, te tienes que mover más y tal. Claro, pues si has pasado por 5 ciudades en los últimos
3 años no te da tiempo a tener un arraigo ni establecer relaciones de cualquier tipo, y sexuales pues tampoco, o sea, o por lo menos mucho más difícil, ¿no? O sea, que entiendo que eso un papel juega, eso sí, tiene sentido, ¿no? Y también la incertidumbre, pues yo qué sé, hombre, eso de la incertidumbre, pues un poco citando al gran Goyo Jiménez, como Hombre, maravilla, pelazo también, ¿eh? pelazo, como el de saber vivir, efectivamente. Pero él mismo lo decía, dice que en Estados Unidos, en uno de sus monólogos decía que se folla más porque siempre está al borde de la destrucción en Estados Unidos. Sin embargo, aquí, como nunca nos pasa nada, pues Sí, ya lo he sí eso lo escuchado, vamos dejando, ¿sabes? sí lo he escuchado, sí. Claro. Entonces, hombre, yo la incertidumbre, no sé yo si aquí tenemos tanta como para que eso debería ser un aliciente para follar más. Pero bueno, lo de Hombre, la es verdad incertidumbre. que incluso la pandemia que nos tocó vivir, que si ya no hay más masacre a nivel mundial que esa, no nos hace follar más, pues con 24 horas con tu pareja en el domicilio, pues qué más alicientes, qué más nos tienen que poner encima. Pero es que ahí yo creo que la pandemia fue un reflejo en el que, sobre todo, al principio seguro que se folló más y a medida que se alargó el confinamiento, eso, porque claro, convivir obligatoriamente sin salida, Ahí está, o sea, que llega no hay un momento en salida. el que te acabas matando. Y de hecho, hubo más, esto ya es sensación subjetiva mía, de mi experiencia personal, que no tengo hijos, pero hubo más primeros hijos que segundos. Qué buena, ¿Vale? Ahí qué tienes un dato buena que no te da percepción. no te da el INE, te lo doy No yo. me lo da el INE, Pero no me lo da el INE. Me lo da el señor X. Qué te lo doy, maravilla. efectivamente. El señor X te dice, ojito que hubo más primeros, porque claro, la inconsciencia, el momento así del inicio, tal, va, estupendo. Pero ya el que ya tiene uno sabe lo que hay, no se arriesga, ya no pisa el palito, ¿sabes? Me gusta, me gusta bastante esa reflexión. Y Sí, sí, sí. eso pasó, ¿eh? Sí, Sobre sí. todo porque, y los que tenían duda, después de la pandemia dejaron de tenerla. Es Hombre, decir, totalmente. claro, porque tú imagínate, no, tengo mi primer hijo o hija que es un bebé, que tiene un añito, ¿sabes? Que es encantador. ¿Por qué no vamos a tener un segundo, no? Y había algunos que tenían ese segundo, pero las que ya iban rodados con un toddler, o sea, el típico niño Perfecto. 2, 3 años que se está moviendo por necesidad biológica, que está Sí. queriéndose morir continuamente las 24 horas del día sin mirar atrás, que si no Sí, miras tú, se mata. sí. Esos no van a tener un segundo y menos en pandemia. Pero ni de coña, efectivamente. Entonces, pues bueno, aparte de eso del tema de la precariedad laboral y todo lo que acabamos siempre derivando, yo creo que es que este tema da para tanto. Una de las cosas que yo me había planteado cuando planteamos hablar de este tema es que es importante que era para cada generación el sexo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo creo que, por ejemplo, para las generaciones por encima nuestro, sobre todo ya hablo de dos por encima, ¿no? Para los baby boomers, los ancianos de ahora, pues casi ni se hablaba del sexo, era porque era inmoral, lo de llegar al matrimonio era más frecuente de lo habitual, no solo en aquellas familias tan católicas, ¿no? Era bastante más frecuente. Luego ya si a lo mejor te vas a una generación por encima nuestra, que sería la generación X, ahí ya cuando se empieza a hablar más del sexo con un poquito más abierto, pero todavía con muchísimas restricciones, el auge del VIH, ¿sabes? Ya empezaban a verse ciertos comportamientos a nivel social de que eso ya estaba abriendo, que ya era menos tema tabú. Luego nuestra generación, que es la que conoció todo lo internet, todo lo que es la pornografía a nivel mundial y global, ¿no? Ese Canal Plus codificado. A las 12, Un viernes con la pizza de Casa Tarradellas, a ver si veías medio codo. Y luego hasta ya para cerrar, eso imaginaba. Y luego ya para cerrar lo que viene siendo esta secuencia temporal, la generación Z, que es la generación por debajo nuestra, que ya deja de ser tabú, fluidez, nada de restricciones, abierto absolutamente a cualquier tipo de identidad sexual, de gustos, pero también surgiendo nuevas inseguridades también.
Pero bueno, es verdad que muchísima más abierto todo, ¿no? Así como un recorrido temporal, ¿qué te parece? Sí, te compro el resumen, pero matizo un poco, porque yo creo que, y en línea de la noticia que has traído, tengo la sensación de que la generación anterior a la nuestra sí que lo vivió como con más libertad en el fondo, es decir, no sé, más libertad, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero a lo mejor más libertad o menos prejuicio o menos, no, o sea, ¿Más que pues eso. nosotros? No sé, yo creo que sí. O sea, supongo que en algunas facetas, en algunos aspectos más libre y en otros a lo mejor más condicionado, quiero decir, porque mm, no sé cómo expresarlo bien, ¿eh? No sé cómo expresarlo bien, pero pues Te eso, yo qué sé, escucho. No tengo otra cosa que coincidiendo, hacer. coincidiendo con, pues yo qué sé, una etapa de apertura a muchos niveles, a nivel social, por ejemplo en España el destape, ¿no? Pero a nivel europeo también de una revolución cultural, época hippie, posterior a eso, ¿no? O sea, ya a nivel global me refiero, como Chocita del que Loro en Madrid. efectivamente la movida, ¿no? Hasta incluso eso, la movida y tal. Yo creo que ahí había como eso, una sensación, yo no lo viví, pero bueno, una sensación de querer experimentar, de probar cosas nuevas que estaban reprimidas de antes, ¿no? Sí. Y socialmente esa generación quiso probar mucho más y sin embargo la siguiente generación ya sí se encontró con más prejuicios, con más no, esto ya no, empieza a aparecer también el VIH, de un poco pagando a lo mejor algunos excesos de la generación previa, o no lo sé, ¿no? O sea, Sí, ya te entiendo. eh, no lo sé. Y sin embargo, ahora, efectivamente, las últimas generaciones, por eso a lo mejor ahora se folla menos, otro factor es el hecho de la superficialidad de las relaciones, que yo creo que eso es Ah, una sí, claro. característica importantísima de la sociedad actual y de los jóvenes, ¿no? O sea, las relaciones muy, que es difícil en esa sociedad líquida o tal, tener unas relaciones más sólidas, más Tinder, profundas. Grindr. Claro, o sea, cosas que sean de consumo rápido, que sean, bueno, tú lo dijiste el otro día, ¿no? Del fast food y tal. Pues ese tipo de relaciones es más difícil, yo creo, tener incluso hasta ya encuentros sexuales casuales, ¿no? O sea, es decir, ya Ya. cualquier cosa, porque tenemos, yo creo que ya se tiene hasta miedo de intimar en el más amplio sentido de la palabra, no estoy hablando ahora ya de sexo, sino de abrirte a alguien, a alguien que puede ser un desconocido para que sea tu amigo, para que sea tu pareja o una relación de cualquier tipo. Entonces, eso sí que me ayuda a entender bastante bien de por qué ahora se tienen menos relaciones, porque probablemente eso la sociedad ahora tenga más miedo de Eso profundizar. sí, eso Sí. sí te lo compro, porque además lo comentábamos en el último episodio, ¿no? Que estábamos, o al menos era lo que yo opinaba, estábamos en la sociedad del bienestar, ¿no? En la sociedad del priorizarse uno mismo, y Mm, eso, de estar yo bien, y eso muchas veces no va ligado de estar con alguien. Me claro, refiero, claro. que entonces tú vas buscando tu placer inminente, vas buscando, pues hoy, pues eso, no se tienen parejas de larga data, pues a lo mejor porque tú piensas que va a haber una época de tu vida que vas a querer estar solo. Y sin embargo, si estás con una pareja no puedes estar, bueno, sí puedes, pero me refiero que sería como otro tipo de preferencia. Yo eso sí que te lo compro. Lo que no acabo de ver, hombre, lo del tema del destape y la movida madrileña, típica chocita del loro, Bárbara Rey con la boa hasta los tobillos, ¿no? Eso, Típica Bárbara de Rey, la madre que te parió. oye, macho, o sea, es que ya no se te puede decir nada que pase de los 80 para arriba. Hombre, es que es la leyenda de Bárbara Rey, me cago en mí. Hombre, tú pregunta a tus padres quién era Bárbara Rey. Vamos. Hombre, sí, sí. Total. Pues eso, Carmen Sevilla, no, Carmen Sevilla ya no. Sara Montiel, en A fin. descanse. Pero eso sí, es verdad que lo de la movida, el descubrimiento de la sexualidad, te lo compro, pero no de manera generalizada. Me da esa sensación, sino eran como núcleos en ciudades que eran más abiertas de mente, por Madrid, Barcelona. Pero claro, tú vete a hablar del destape en Tordesillas. O sea, Bueno, a ver, claro, ¿sabes? todo. Sí, sí, obvio. O sea, sí, pero este Y tipo adoro a la de. gente de Valladolid, oyentes de Valladolid. Era un ejemplo ¿Habrá súper alguno? eso. Mira, si hay alguno, lo acabamos de perder. Eh,
Pero no, al margen de eso, o sea, efectivamente, eso siempre pasa en las ciudades más grandes, donde hay más intercambios entre, bueno, más gente para empezar y más intercambio cultural y tal. Obviamente en un pueblo perdido en mitad de la profundidad de cualquier país, te diré. Pues claro, todos estos cambios no tienen lugar, pero es que eso no es, ¿sabes? O sea, es decir, obviamente eso van a dos tiempos distintos. Es que es así. Sí, eso es verdad, sí. Sí. O sea, incluso pueblo, hoy en día. Incluso hoy claro, en día, o sea, ¿no? vete tú a un pueblo en mitad de Irlanda, en mitad de Estonia o en mitad de Croacia, en la profundidad. Pues no creo yo. Kilkenny, por ejemplo, es un pueblo que el otro día me salió. Por ejemplo, en Kilkenny, maravillosa población de Irlanda, tiene una cerveza con su nombre, por cierto. Pues eso efectivamente ya sospecho yo que no será Dublín, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, pues eso siempre pasa. Sí, te escucho. No, eso pues siempre pasa, pero bueno, que a nivel macro, ¿no? Pues eso, las grandes ciudades son las que lideran un poco eso, yo que sé, tipo el concepto de Woodstock, ¿no? En el 69. Ya. Bueno, ya sé que fue solo ahí, pero bueno, habla de un reflejo de un sentir general y pues eso tuvo que ser Sodoma y Gomorra, seguro. O sea, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que es verdad que la generación que tenemos por encima hizo como un descubrimiento sexual, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sobre todo más destape, más insinuación. Incluso las películas cambian muchísimo de lo que era la película de los años 40, 50, a las películas ya no tiene nada que ver, menos censura. También vivieron por ahí la muerte de Franco y tal, menos censura. Pero yo donde veo un cambio brutal, y si quieres podemos hablar de eso ahora, es con la llegada de Internet y la pornografía, en realidad. Porque eso lo abre a todo el mundo en cualquier momento. Sí. Entonces, y sobre todo, eso para mí es un arma de doble filo. El tema de la pornografía es un arma de doble filo porque es verdad que educativamente no creo que tenga muchísimo valor, esa es mi opinión personal, porque al final idealizas una situación que no se te da. Vamos, algo que bueno, en no tus relaciones, ni idealizar, simplemente que establece un patrón, ¿no? O por lo menos el porno mayoritario, ¿no? Porque ahí habrá de todo, pero establece un patrón que no se corresponde con la realidad, ¿no? De cómo son las relaciones. Entonces, efectivamente, el problema no solamente, o sea, no es que esté, sino que esa sea la fuente de información, ¿no? Enlazando con los jóvenes y tal, porque yo esto, a raíz de haber elegido este tema, yo lo pensé y te lanzo la pregunta, tú que eres poco mayor que yo. No mucho. Nada, fácil, 5 minutos. ¿Tú cuando te acuerdas de cómo fue tu primera clase de educación sexual? Oh. Pues mira, la respuesta es sencilla. ¿Sí? No tuve. Ahí quería llegar, porque yo tampoco. Porque yo lo pensé y dije, educación sexual, pero ¿esto qué es lo que es? O sea, sí. O sea, y al final tenías que tirar del colega espabilado que siempre estaba en clase, que le iba un poquito por delante. El licoreta de toda la vida, ¿no? El licoreta o repetidor o tal. O efectivamente, o del porno, o de fuentes no oficiales, vamos a decirlo de una manera, de dudosa fiabilidad. Y que, claro, eso te da una información muy sesgada que, bueno, dependiendo, pues puedes tener suerte y que no sea tan disparate o lo más probable es que sí. Entonces, claro, el porno eso para mí juega ese papel que a esa edad es crítico. O sea, me parece muy dañino, puede ser muy dañino, ¿no? Pues luego ya, cuando ya tengas una opinión y una formación y tal, pues ya consume lo que te dé la gana. Cada uno que haga lo que quiera. Pero en esas edades de inicio de relaciones sexuales y de tal, me parece que es una fuente muy negativa, ¿no? Eso ligando un poco también con el tema, bueno, no sé si lo tocamos en el capítulo anterior, pero un tema de la herencia de la educación que hemos recibido nosotros, ¿no? A la herencia de la educación que nosotros vamos a dar a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que las generaciones, no la que está por debajo de nosotros, ¿no? Sino nuestros hijos, la siguiente generación, 2 por debajo, yo creo que se van a beneficiar de esto. Y te expongo. A nosotros no hemos recibido prácticamente educación sexual por parte de alguien
con un título, ¿no? Un Vamos a decirlo de alguna forma, sí. un referente, y es verdad que han tenido que ser nuestros padres los que han cogido la batuta y como... Bueno, y a duras penas, porque en muchas casas no se ha tenido con esa conversación. Se ha escurrido el bulto. No, eso, se ha escurrido el bulto esperando que, claro, y la forma que tenías de enterarte era mamá o papá, pues tengo un disgusto que te tengo que contar, ¿sabes? O sea, esa era la forma de enterarte, básicamente. Y sin embargo, nosotros, nuestros hijos se van a beneficiar mucho, porque nosotros les vamos a hacer de colador que te cagas. Es decir, nosotros sabemos que una charla de educación sexual, si no la tienen en el colegio, que ya las están teniendo, ya Sí, esto ha cambiado. Sí. Si no la han tenido nosotros, vamos a tenerlo, porque hemos visto que es importante, hemos visto que es que ellos sean capaces de tomar la decisión correcta con información contrastada es muy importante, aunque luego se equivoquen como todos nos equivocamos. Pero es que también les vamos a filtrar Internet. Es decir, nosotros... me refiero porque nosotros a nuestros padres no nos podían decir, oye, mira, que es que eso que hace en pornografía, porque no había. Me refiero, no nos pueden decir, oye, esto no se hace o no idealices esto, pero ahora nosotros sí. O sea, nosotros sabemos lo que es ese tipo de sexo. Bueno, y ese tipo de sexualidad, ¿no? O sea, te compro que sí le podamos advertir, o sea, no creo que sea fácil controlar, porque de hecho el consumo de pornografía pues es enorme y cada vez a más precoz edad, ¿no? Sí. En general. Pero sí por lo menos advertirle, porque sí sabemos lo que es, ¿no? Eso sí te lo compro, que nuestras generaciones, o sea, nuestros padres no sabían a lo que podíamos estar expuestos, ¿no? O no sospechaban el alcance. Eso sí te lo compro. Sí, pues claro, el chat de Terra, que fue lo primero que yo conocí de Internet. Es que nos remontamos, de verdad. Es que el chat de Terra... O sea, es que yo eso no lo viví, ¿eh? Bueno, yo el chat de Terra no lo viví. Ni chat de Terra, ni tiendas de ultramarinos. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Hombre, las pesetas me acuerdo, o sea, ya bastante, joder. ¿Te acuerdas de que las usaba tu madre o tu padre? O de que tú las hayas manejado. No, hombre, yo salía a comprar el pan y el periódico el fin de semana de casa, lo iba a comprar yo con 150 pesetas. Pues te sobraba la de Dios. No, porque en aquel momento ya el periódico eran 100 pesetas, algo así. Ladrones. Bueno, ¿de qué te estaba hablando? Es que a mí se me va la wifi. No, eso, que tu experiencia en chat de Terra, que no sé qué hiciste. Eso, joder, fíjate lo que hace mi generación. Bueno, pues eso, con el chat de Terra había una categoría de chat que a día de hoy estás entre rejas. ¿Te escucho? O sea, tú sabes que en los chats había categorías, ¿no? No era un chat general. Me refiero al chat de Terra, pues chat de amigos, chat de ligue, chat de, yo qué sé, pues de pesca, yo qué sé, videojuegos, ¿no? Bueno, pero tipo, pues había un Telegram. O sea, que tú te metes a un grupo o cómo. Eso, tú te metes a un grupo y digamos que es como una sala, ¿no? O sea, sala de amigos, sala de ligue, entonces tú ya ibas encasillado a lo que querías. Joder, en el fondo era una genialidad. Yo pensando que Telegram estaba descubriendo la novedad y es la pólvora lo que está descubriendo. El chat de Terra es el primero que filtró por gustos de la historia de la humanidad. Vale, perfecto. Bueno, pues había una categoría, una sala que era denunciable. Se llamaba, ojo, de 15 a 25. Señor. O sea, la sala es que es gravísimo. Señor. De 15 a 25 años, o sea... No cierran el podcast, así que... Es que no van a cerrar el podcast. O sea, es que... Desde aquí, que sí. Eso establecido. Explícitamente incluyendo a menores de edad. Esto me refiero. Entonces, claro, ¿de qué es esto un reflejo? De que no saben el arma que tenía entre manos. Bueno, porque era el inicio de Internet. El inicio de Internet, claro, no sé. No voy a exculpar a esa gente que estaba en ese chat porque no sabían lo que hacían. Lo siento, no voy a comprar eso. No, ni yo tampoco, pero me refiero, es como, joder, ya solo nombrar ya solo el nombre. No, una declaración de intenciones cojonuda, eso sin duda. ¿Sabes? Entonces, claro... Es cierto que ahora ya la cosa por lo menos va más rodada
Y lo que tú dices, nosotros sí sabemos un poco el alcance y tal. Ahora no sabemos qué papel jugará la inteligencia artificial en eso, porque esa es otra cosa que a mí me da Madre mía. terror. Porque tú Uf, puedes coger una foto uf. de cualquiera en internet, o sea, no tienes ni que conocer, de lo que tú quieras, de un famoso, que ya ha habido noticias de que lo han hecho con algún famoso. La cara de, Sí. yo qué sé, Jennifer López o de quien tú quieras, da Lo igual, de y adherirla a un vídeo porno y que parece que Paco sea, Porras, por ejemplo. Paco Porras, por ejemplo, puede poner. por ejemplo, Paco Porras, así, yendo a tus ejemplos tan modernos. Pues eso, tú le puedes poner la cara de Paco Porras a cualquier vídeo pornográfico y parece que es él. Entonces, claro, a ese miedo tú y yo no nos tuvimos que enfrentar. O sea, sabíamos que lo que estuviera No. grabado por lo menos eran dos personas reales que estaban ahí. O sea, era otro. No, o sea, siempre hay un avance nuevo un reto nuevo que hay que enfrentar. O sea que bueno, ese es el handicap nuevo, pero sí comprendo que lo manejaremos mejor. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es lo primero que dijiste, creo que la mayor naturalidad y proximidad y cercanía que se puede tener entre las distintas generaciones más modernas a la hora de abordar este tema, que antes lo que tú decías era Claro. tabú, súper incómodo, será cómo coño voy a hablar de esto con mis padres, y ahora yo creo que eso sí que se está rompiendo, ¿no? Y en eso, por ejemplo, yo creo que ayudan mucho las redes sociales, porque hay divulgadores, hay influencers de cosas de Sí, tema de actividad sexual, sí. de todo tipo, que lo hacen muy bien y con mucho rigor, eh, y que yo creo que pueden dar naturalidad a tener estas conversaciones, ¿no? O sea, ayudan a verlo con naturalidad, a, bueno, pues compartirlo y que no quitarle ese hierro de tabú y tal. O sea, en ese sentido ahí creo que tienen una parte positiva las redes sociales o tal, ¿no? O sea Sí, te que iba a en decir que ese es una de, sentido, la, es una de las partes favorables que tiene Internet, ¿no? Y sobre todo lo que sin dices tú, duda. las redes sociales, que ha acercado posturas. Ujú. Porque es que incluso, te digo, los que están por encima de la generación nuestra que tienen redes sociales, de hecho, yo muchas veces lo digo, hay mucha gente de 50, 60 que si les pones con 30 años menos son influencers, seguro. O sea, Sí, sí. porque se han adaptado a un nivel vertiginoso, Ujú. eh, subiendo fotos de estados, ahora estoy aquí, ahora tal, no sé qué, tomándome un café, ¿sabes? O sea, a un nivel que como si quisieran recuperar el tiempo perdido, ¿no? Es la sensación que tengo yo. Y Ujú. sin embargo, ves como que eso acerca postura, porque quieras que no, tú ves redes sociales, ves Instagram, por ejemplo, y lo que tú dices, ves al típico influencer, al típico divulgador hablando de una cosa, y tú al menos ya, por desconocimiento, no es. Sí, sí. Otra O cosa por es lo menos, tu o por lo tolerancia, menos que eso es distinto. claro, y además, no por lo menos, o sea, no sé si desconocimiento, pero por lo menos no es por falta de información. Otra cosa es que, Eso, ¿sabes? Por dificultad de acceso a la información, que era lo que había antes. Tú dices, bueno, pues que sí. antes no, claro, no sabía dónde informarme, ¿no? Ahora la información está, de hecho, probablemente el problema es que haya acceso y no sabes discriminar cuál es la información veraz o fiable y tal de la que es tontería, ¿no? O sea que sí, en ese sentido eso es un cambio Y sin importante. embargo, por contra, en el lado más oscuro de todo, es que abre la puerta a los enfermos. Claro. Sí, sí, por Abre eso la digo que puerta a sí. los enfermos. Sí. Es una realidad y además a los enfermos anónimos. Claro, claro. Eso el Leo Harlem lo decía que estaba una vez en una entrevista. Vaya, vaya. Estás mentando, ojito aquí, ¿eh? Al Ojito club de la aquí, comedia que si expresa. empiezo no paro, ¿eh? No, no, pero precisamente esto lo decían, no en un monólogo, le estaban entrevistando por una peli que había sacado, no sé qué leche, y se puso serio, de hecho, en ese momento. O sea, fue un Hostia. momento así que sí, se mosqueó, porque, bueno, estaban hablando de las críticas en las redes sociales, ¿no? Y tal y que cual. Él lo enfocaba por este tema, pero vale para todo esto que estamos hablando también, que él decía que no entiende, y comparto su opinión 100%, el anonimato impune en el que puedes quedarte con las redes sociales, que tú te creas un perfil, que necesitas, no sé, un email que también te lo puedes inventar, y ahí puedes soltar sapos y culebras, atacar a cualquier persona, crear vídeos sexuales de cualquier persona, difundirlos, difamar, no sé, o Sí, sea, un daño terrible, ¿no? Y con un altavoz que puede ser enorme, ¿no? Que puede ser mundial. Entonces, eso yo creo sí. que en algún momento, esto da tema para otro podcast seguro, pero da también eso a decir, oye, pues seguramente llegará un momento en el que habrá que tener un DNI digital y decir, oye, tú si te metes en internet estás identificado y certificado. Y todo lo que Sí, digas o subas o tal,
que sea trazable, ¿no? Y, oye, pues lo subió tal persona, responsabilízate de lo que tú digas, di lo que quieras, pero responsabilízate por lo menos de lo que digas. Me da la sensación de que eso va a ser poner puertas al campo, ¿eh? Porque Bueno. es que hoy en día es tan fácil. Me refiero, tú te coges un portátil, una VPN, te conectas en Estonia, si te apetece, ya no tienes la IP rastreable, te creas lo que dices tú, te creas una cuenta de Hotmail o de Gmail, la que te apetezca, porque además necesita verificación con otro mail que te puedes inventar. Entonces, entras, por ejemplo, yo donde lo veo más es en Twitter. O sea, lo del Twitter, eso es una merienda, pero claro, por pero Dios, o sea, esto es, si estoy contigo en que esto tiene que ser claro, esto no vale que sea algo local. O sea, tiene que ser global, porque efectivamente, sí. si no, pues me voy a Estonia y fuera. Como cuando cerraron aquella página, ¿cómo era? Una mitiquísima página de vídeos para ver pelis online, piratas. Fue famosísima, estaba en Nueva Zelanda. Megaupload. Esa, sí, pues creo que es esa. Megaupload. creo que es esa, sí, esto fue una noticia. Iba a decir pues Terra, pero bueno. Sí, fue un poquito posterior a Terra, sí. Pero creo que era Megaupload, de que estaba en Nueva Zelanda, y no sé, la noticia esta será de hace 10, 15 años, ¿vale? Y Nueva Zelanda dijo, no, te prohíbo aquí, dijo, fenomenal, pues me voy a Australia. Vale. O sea que Adiós, claro. No, era ponerle, a eso sí que era ponerle vallas al campo, ¿no? Pero bueno, algo así, iniciativas de esas, yo creo que se acabarán imponiendo. Por supuesto, siempre habrá una posibilidad de hacer la trampa. Y luego, pues eso, unido a todas estas cosas que hemos dicho, más allá del porno y tal, otra de las características que yo creo que es otro factor importante que hay que tener en cuenta es el repunte que está habiendo de todas las ETS, ¿no? En la gente joven, sobre todo. Y yo creo en parte que, bueno, un poco como característica de la generación, que efectivamente pues una generación quizás con menos miedo a ciertas cosas y porque en parte, por ejemplo, no vivieron, que yo no lo viví tampoco, yo soy un poco más joven, pero las generaciones anteriores vivieron el desastre del VIH, ¿no? Y como la gente de verdad... Cuando el VIH te mataba, sí. Efectivamente, ¿no? Entonces eso, como ya hace tiempo que no, yo creo que la gente... no lo critico como generación, yo creo que es la esencia del ser humano, ¿no? Que desde el momento en el que sabes que una pastilla me la tomo al día, ya con eso lo controlo, le pierdes miedo y dices, bueno, pues total, si es que tampoco es para tanto. Como me tomo la pastilla hay gente que se toma una pastilla para la tensión, eso es. Entonces, claro, eso al final hace que haya un repunte de todas las ETS, clamidia, gonorrea, sífilis, VIH, o sea, todas, por la banalización que yo creo y la falta de miedo y de información en parte también, pero no por dificultad de acceso, como ya me dijimos antes, que las nuevas generaciones tienen. Entonces, a mí eso sí me preocupa más, ¿sabes? Porque refleja un poco más esa despreocupación, igual que el hábito tabáquico también está volviendo a aumentar ahora en los jóvenes, que sí. Mi generación yo creo que fue el valle de consumo, que ya mi generación yo creo que la nuestra, en la que hay menos consumo, pero ya las posteriores vuelven a consumir más, ¿no? Pues las ETS pasa un poco lo mismo. Las posteriores vuelven a tener más ETS y tal, que tú dices, pero si esto ya eran conquistas que ya habíamos hecho, ¿no? Parece que damos un paso atrás. A mí eso sí me preocupa más. No, y incluso decirte que es verdad que, como tú dices, han repuntado todas las ETS, pero al menos por los últimos datos de los que dispongo, muchísimo más todas en relación con el VIH. Y una explicación, me refiero... O sea, dices en conjunto, dices. En conjunto, pues yo qué sé, pues el otro grupo de ETS, ¿no? Puramente ETS por vía sexual. Sífilis, gonorrea, clamidias, esas en conjunto han aumentado más globalmente que el VIH. Y yo pensando, digo, coño, ¿por qué, no? ¿Por qué sí? Pues al final, una de las razones que yo vi, que me parece también... Vamos, esto da para un podcast, es criticable, no criticable, sino debatible 100%, ¿no? Ah, vale, digo, otro motivo más para que nos lo cierren, comenta. Sí, no, pero esto ya va dentro de los presupuestos del Estado, tranquilo. ¿No? Genial. Es como, sí, esto es criticar directamente los presupuestos del Estado. No criticar, debatirlo. Puedo estar a favor o en contra cada uno, ¿eh? Pero tú comentabas que había una pastilla que tú te tomabas después de hacer el acto,
que podía evitarte digamos, la infección, pero que si te contagias de VIH con una pastilla al día podía estar controlado, ¿no? Pero es que es más allá, es que ahora esa pastilla la han puesto para antes. Ya. ¿No? Es el PrEP. O sea, es decir, y está financiada. O sea, es financiada, ¿vale? Entonces, tú piensas o prevés que vas a tener un fin de loco de hello, aquí voy yo, nalgas al aire, que salga el sol por donde quiera. ¿Así te funcionaba a ti? Si te he visto, no me acuerdo. Hello, my darling, ¿sabes? Tú vas a tener un fin de loco y dices, voy a ir tomándome la pastilla porque no voy a medir. ¿Sabes? O sea, en plan, para quien no lo sepa, estoy hablando del PrEP, que es una pastilla que tiene los mismos componentes que algunos fármacos que tratan el VIH, no que lo tratan, sino que lo mantienen a raya, pero te lo tomas antes de hacer el contacto sexual, de riesgo, como para prevenir para prevenir ante un contacto de riesgo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha conseguido eso? Evidentemente, frenas la infección por VIH, por supuesto, porque es bastante efectivo, pero no frenas el de otras ETS. Entonces, claro, la gente se va confiando en, vale, no voy a tener VIH porque lo tengo frenado, pero la sífilis te puede matar y cualquier ETS descontrolada te puede matar. ¿Vale? Entonces, claro, hay un repunte muy claro, sobre todo, los datos de los que dispongo de sífilis, abrumador, cuando era algo que ya estaba prácticamente conquistado. Sí. Es verdad que en eso, yo creo que esto que comentas, lo que pone de manifiesto es que lo fundamental no es la existencia de esa pastilla o no, sino la formación de la gente, es decir, la educación, para que sepan cómo usar las herramientas que se disponen. Es decir, las herramientas, como cualquier herramienta, no es ningún animal, es el uso que hagas de ella, ¿no? Un cuchillo, pero el típico ejemplo, ¿no? Pues esto puede ser un utensilio de cocina o un arma blanca para asesinar. Y el cuchillo no tiene culpa de nada, o sea, está hecho para un uso. Entonces, yo no creo que el problema sea que exista eso, que algunos pueden pensar, joder, claro, es que se lo estamos poniendo a huevo para que frivolicen más con el tema y sean inconscientes y hagan lo que les dé la gana un fin de semana loco. Bueno, yo creo que la pastilla a lo mejor en determinados escenarios tiene su utilidad, pero lo que hay que hacer es acompañar esa pastilla, pero con una formación, que la gente sea consciente de qué beneficios tiene, qué usos, qué riesgos asumes, ¿no? Por lo que tú dices, oye, del VIH lo vas a evitar. Vale, fenomenal, pero mira que te tienes que poner un condón porque la sífilis no te la vas a evitar, claro. La gonorrea, la clamidia, es decir, pero eso, más de uno, es que estoy seguro que es ignorancia, es decir, bueno, a mí me han dicho que con esto me lo tomo y chimpún, y me olvido. No te olvidas. A eso me refiero, claro, o sea, al margen del hecho en sí, de que esté financiada y que haya una pastilla, que es lo que yo creo que se ha dejado de lado la prevención primaria, que es fundamental, ¿no? Total. Igual que con el hábito tabaco, pues mira, no fumes porque te puede producir, o sea, es evitar, digamos, el riesgo, no Totalmente. Tratarlo por si viene, que es lo que está haciendo porque al final la pastilla, eso de prevención, tiene nada, es un tratamiento, es decir, tú te lo estás tomando porque asumes que te puedes contagiar y ya de paso te lo cargas al virus. O sea, entonces se ha pasado de una prevención primaria, que es lo que ha demostrado que a nivel de sociedad evita más desenlaces de cualquier tipo, cardiopatía isquémica, lo que tú quieras, a una prevención secundaria, es un tratamiento. Ya, sí, no, totalmente. Yo creo que eso subraya que la necesidad de formación, de educación a nivel poblacional para que la gente haga un uso responsable, ¿no? de las herramientas que están a disposición de cualquiera, financiadas o no, lo que sea. Bueno, pues nada, gente del Extraradio, gracias por estar ahí, por manteneros ahí. Seguimos atónitos con la respuesta, que está siendo espectacular. Sí, no, la verdad es que yo me estoy quedando asombrado. O sea, que alguien nos escuche ya solo con eso. Sí, no habla bien de nosotros y menos de ellos, pero agradecemos, por supuesto, ese esfuerzo. Pues nada, nos vemos en 15 días con otro tema y otras barbaries varias. Efectivamente. Señor X, un placer. ¿En qué tema espinoso nos vemos envueltos? Un placer como siempre. Un abrazo y nos vemos. Chao. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones.